Hola villanos, antes de comenzar les quiero agradecer por el apoyo que han estado dando a este fanfic, por lo que no los entretengo más. Skibidi Toilet, ni las imágenes a continuación me pertenecen, lo único que me pertenece es la historia a continuación. Capítulo 9, el odio se gana no se hace. Ahora me encuentro en una cámara oscura donde lo único de luz que se ve es de una ventana la cual daba a una habitación en la cual único que se veía era un cameraman, el cual al parecer estaba modificado, el cual único que hacía era mirar al suelo apretando su única mano, donde aún no me creía que había llegado hasta este punto tras mostrarle lo que había pasado con el titán cámara y que lo habían dejado atrás. Este se quedó en un estado en el cual parecía de trance. Aún así lo pude despertar a medias, ya que no para de balbucear de que cómo era posible, de que habían hecho esto sus compañeros. Aún así supe aprovechar esa debilidad, diciéndole que había encontrado a alguien que posiblemente pudiera tener información de lo que buscaba. Así despertando definitivamente, diciéndome de que quien, así yo diciéndole que me siguiera llevándolo a esa cámara. De repente mis pensamientos se fueron interrumpidos por alguien, el cual entra a la sala donde estoy, diciéndome: señor, hemos cumplido la misión con éxito. Respondiéndole: trajeron exactamente lo que les dije. Sí, así es. Por suerte los tres cameraman que estaban con bocina siguen vivos, al parecer no han muerto, aunque algunos están con algunas heridas. Perfecto, inicia en la prueba hoy. De repente en la habitación donde se encontraba el cameraman modificado, cayeron otros tres, los cuales chocaron entre sí. Hoy al voltear vio a uno de sus camaradas algo modificado, además de que se hacía conocido. Tardan algunos minutos en reconocerlo así todos, dándose cuenta que era el cameraman que había participado con ellos para cubrir el sector, el cual fue destruido por el titán bocina. Asiste, no sé que él estuviera aquí y que él esté así, y sabían que era, ya que no podían confundir ese traje color café. Así se levantaría ayudando a sus otros hermanos. Siguiendo aún no estaba su compañero, preguntándole si sabía dónde estaban, que lo único que recuerdan pero haber visto un toilet. Así respondiendo: ¿dónde está? Responderle otro cameraman: ¿dónde está? ¿Quién? La televisión. Woman diciendo el otro no, que ya lo había superado. Así agarrándolo del cuello y preguntaron: ¿dónde está la televisión? Woman así los otros dos diciéndole: bájalo, lo vas a lastimar. Así de nuevo estoy preguntando: ¿dónde está la televisión? Woman: no lo sé, suéltame por favor. Entonces ¿dónde está ese cameraman? Respondiéndole: no sé de quién hablas. El cameraman con jetpack y que usados destapacaños, no lo. Así de repente caí en el cuerpo del cameraman. Así sus compañeros horrorizados, ya que la había arrancado la cabeza. Ha sido uno lo intentaría atacar en un manojo de rabia, pero rápidamente fue detenido, ya que dos cuchillas habían atravesado su estómago, así siendo lanzado, estrellando contra una pared. Así el otro llegándole por la espalda, subiéndose en su cabeza, intentando ver si tenía un parásito, pero rápidamente fue agarrado por el cameraman modificado, el cual con su cañón de su brazo le dispararía. Así el cameraman caerá derrotado al suelo. Así el otro cameraman viendo la escena preguntándose por qué, porque si no tenía ningún parásito. Horas que el cameraman viendo como su antiguo compañero se acercaba a él lentamente preguntándole una última vez: ¿dónde está? Así agarrándole el cameraman tirado en el suelo por el cuello. Así está respondiendo: no lo sé. Así de repente se veía como el cuerpo de ese cameraman caía al suelo, donde el cambio era más modificado daría. Así decidió terminar la prueba. Así el camera me ha modificado cae en el suelo, sentándose donde miraría la nada. Así desde el techo bajarían unos toilets, los cuales eran helicópteros. Así estos, con lo que parecía ser patas, agarrarían los cuerpos de los cameraman muertos, así llevándoselos. Así yo bajando estaba el cameraman preguntando como si no supiera nada, que se había encontrado alguna información. Yo lo que quería, así sorprendido de que pudiera hablar, así preguntándole cómo era posible, diciéndole que había agarrado una cabeza de Spiderman, hundiéndole un tablero con todas las palabras. Así cada vez que quisiera hablar teclearía esas palabras y se escucharía una voz. Así algo impresionado, volviendo a la pregunta: no me dijeron
nada sin tan solo supiera dónde está. Si el cameraman cae en el suelo nuevamente, al parecer estaba llorando aunque no soltaba ninguna lágrima, pero no eran lloro de tristeza sino parecía más uno de frustración. Así de repente me llegaron noticias de un Toilet HP el cual me había dicho que habían encontrado un campamento bastante grande de cameraman, además que apareciera ahí había bastantes speakerman, por lo que no iba a ser reducidas y sin el jefe Toilet no podríamos asaltar este campamento, además que muchos híbridos habían muerto tras intentar evitar que el titán bocina se llevara al titán cámara, además que los infectados no eran una opción pues rayo mata parásitos si tan solo pudiéramos hacer el titán cámara, pero eso llamaría mucho la atención del titán speakerman y seguramente descubrirán nuestra nueva base. Así de repente ocurriéndome una idea diciéndole al cameraman modificado que tenía sospechas de dónde podría estar o conseguir información de la televisión Woman, así es separándose diciéndome dónde, así tanto la ubicación donde lo detuve antes de que se fuera corriendo, ya que le dije que esta misión tenía que ser muy pero muy silenciosa, ya que si alguno escapaba podría revelar su existencia, por lo que este se detuvo escuchando mi plan, así estando de acuerdo. Mientras tanto en la misión, ahora nos ubicamos en un campamento el cual se ubicaba en una pequeña plaza en la cual se veía donde Camera y Speakman descansaban, ya que al parecer se dirigían a algún sitio, pero donde nos entraremos era una pequeña enfermería la cual se ubicaba dentro de un edificio donde hay una hacienda algunos cameraman, donde de repente se escucharon un sonidos debajo de la tierra donde al girar sus cámaras los médicos cameraman miren algo que los horrorizó, eran dos Toilet taladro los cuales lo veían fijamente, así los médicos cameraman intentando atacarlos para eliminarlo rápidamente y que no mataran a los cameraman heridos. Ha sido una intentando atacar, pero de repente en medio de su estómago se veía como un agujero se había hecho de repente, así cayendo al suelo, volteando a su compañero viendo como un cameraman que al parecer había sido modificado había matado a su compañero. Así estoy intentando preguntarle qué hacía, pero rápidamente cayó al suelo donde yacía un parásito encima de su nuca, donde de repente se levantó el cameraman científico el cual había sido infectado, donde bastantes parásitos salían del agujero que habían hecho los Toilet taladro, así infectando, viéndose también como dos Toilet silenciosos los cuales también habían sido modificados salían del agujero, así el cameraman modificado sumándose por la ventana viendo como algunos cameraman y Speakman bailaban mientras que otros estaban haciendo patrulla desde algunos edificios, así de a través de una especie de comunicador el cual era una cabeza altamente modificada casi irreconocible, Speakerman era de donde el cameraman modificado daría la señal a unos escribir y todo el voladores los cuales también tenían una clase de Speakerman esta vez con patas de araña, así los trailers saliendo donde rápidamente y sincronizadamente eliminaron a los guardias, así nadie se habría dado cuenta de esto, por lo que siguieron el plan. Si de repente los Toilet taladros habían ido apareció en enfrente de todos los cameraman y Speakman, los cuales al verlos espantaron, así algunos cameraman grandes que había por la zona se dirige una de ellos para eliminarlos, pero de repente estos caen al suelo y se levantaron ya infectados, donde detrás de ellos hacía los Toilet silenciosos, así todos los preparándose para luchar, donde algunos científicos que había por ahí agarraban los mataparásitos, pero de repente detrás de ellos los científicos infectándolos igual, así comenzando una batalla HD donde lo más destacable era un cameraman el cual al parecer estaba luchando del lado de los webs sin estar infectado, aunque nadie notó esto más allá de sus modificaciones, ya que pensaron que también había sido infectado, así algunos intentarán escapar pero siendo detenidos por ese cameraman modificado que antes de matarlos hacía la misma pregunta a la cueva donde estaba la televisión Woman, así cameraman enojándose más ya que ninguno le respondía hasta que por fin encontró un cameraman científico el cual había escapado, aunque no podía hacer mucho ya que no tenía su arma mataparásitos la cual había sido destruida, así de repente encontrando al cámara modificado al cual le pidió ayuda, pero después vio atrás suyo viendo
viendo algunos cadáveres de sus compañeros, así está alejándose pero siendo rápidamente detenido por el mismo cameraman, el cual lo agarró del cuello, haciéndole la misma pregunta: ¿dónde está la televisión? Woman Assistant diciéndole: ¿para qué quieres saber? ¿Y cómo es posible que puedas hablar si estás infectado? Así esté estrellando contra la pared, y diciendo: ¿crees que la única forma de que los traicionaría es que la pared te hice una pregunta? Responde: jamás se lo diría a un traidor como tú. ¿Cómo es posible que hayas traicionado tus propios hermanos? Así el cameraman azotándolo nuevamente diciéndole: entonces tú sabes dónde está. Si lo supiera jamás te lo diría. Así el cameraman modificado lo haría contra el suelo, no dándose cuenta que lo había matado de tanta fuerza. Hacía devolverse a él viendo que había muerto, gritando en un manojo de enojo por lo que había hecho, perdiendo su única oportunidad, así nuevamente cayendo al suelo, donde esta vez al parecer se levantó más rápido Dorsal con una mirada decidida a encontrar dónde estaba la televisión. Woman así volvería al campamento, viendo como ya todos habían sido infectados, así retirándose junto con todos los demás, donde tras algunas horas llegaría donde estaba yo. Mientras tanto conmigo. Hoy estaba tranquilamente experimentando con los Speedman cuando de repente una puerta se abrió, viendo cómo era el cameraman modificado junto con todos los cameraman infectados, además de los toilets silenciosos, y los taladro diciéndole si había conseguido algo. Así respondió que sí, pero había matado al único que tenía esta información. Así cerrando sus puños, volteando hacia otro lado, pero de repente le dije: lo sé y por eso he traído a ese cameraman hacia acá. Asisten volteando a ver. Con ayuda de los toilet helicóptero logré traer el cuerpo de ese cameraman aquí antes, por lo que de analizándolo logré acceder a parte de su base de datos, la cual no puede ser era recuerdos anteriores, pero si recientes, donde encontré una información que seguramente te la agrade. Es la ubicación de dónde están todos los cameraman y dónde está ella. Fin de capítulo. Bueno villanos, hasta acá el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado y que lo siguen apoyando dándole like, suscribiéndose y comentando qué les pareció el capítulo. Además que recuerden que el lunes se subirá el siguiente episodio, por lo que sin más que decir, bien.